Si quieres empezar un negocio online y no sabes muy bien por dónde tirar, pues en este vídeo te voy a presentar 6 ideas de negocios rentables para empezar online este año y además con poco dinero, con poca inversión. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así YouTube te enviará una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a la pequeña empresa, emprendedores, autónomos y freelance. Llevo creando negocios online desde el 2005, es decir, prácticamente cuando nacieron las redes sociales, cuando Facebook era un bebé en pañales y YouTube prácticamente no existía. Y a lo largo de todos estos años me he encontrado en todo tipo de situaciones, agradables y desagradables. Además, asesoro y aconsejo a un buen número de empresas con sus estrategias online. Y estas 6 ideas de negocios por Internet las comparto contigo porque pienso que son factibles para todo el mundo. Sí, todas llevan trabajo, por supuesto. Todo en esta vida lleva trabajo y esfuerzo, pero son factibles para una persona, para un individuo. Además, con poca inversión, con poco dinero. Algunas de las ideas también se pueden escalar y pueden ser negocios no solo de una persona, sino de varias. Y estos son 6 ideas de muchas otras que se me pueden ocurrir, pero estas 6 ideas van muy relacionadas con las tendencias de marketing digital y tendencias de negocios para este año. Entonces, la primera idea de negocio online que te puedo recomendar es crear comunidades privadas fuera de redes sociales. Y enfatizo eso de fuera de redes sociales. Esto no trata de crear un grupo privado en Facebook. No. Vamos unos cuantos pasos más allá. Esto es crear una comunidad de gente en torno a un interés fuera de redes sociales. Puede ser jardinería, puede ser cocina, puede ser marketing digital, diseño web, mantenerse en forma, discutir series de Netflix. Es decir, el límite es tu imaginación. Y crear estas comunidades tecnológicamente es muy sencillo, porque están naciendo servicios que precisamente proporcionan esta funcionalidad. Empresas como Thrive, es decir, Tribu, no Tribu Olaf, simplemente Tribu, Thrive.so o Circle.so, es decir, círculo.so, son servicios online que te permiten crear una comunidad privada y tú a esa comunidad privada les cobras un dinero mensualmente por tener acceso a tu comunidad. Esto veo que es una tendencia y una necesidad porque mucha gente ya está harta de las redes sociales por todos los problemas que tienen de seguridad y de privacidad. Entonces yo veo una oportunidad de crear comunidades privadas en torno a hobbies, actividades, profesiones muy concretas y gestionadas por una persona, por supuesto, que sea experto en esa temática. Si yo voy a crear una comunidad de pasteleros o gente apasionada por la pastelería, pues yo debo ser un buen pastelero para empezar y tener buenos conocimientos sobre la temática. Y te recomiendo estos servicios Thrive o Circle por encima de un WordPress, pues por muchas cosas, entre ellas porque no te tienes que preocupar de la tecnología. Tú simplemente pagas a Thrive o a Circle una suscripción mensual y tú no te tienes que encargar ni de plugins, ni de actualizaciones, ni de servidores. No. Tú te centras únicamente en que tu negocio funcione. La segunda idea de negocio rentable por Internet es crear cursos. Y esto no es nada nuevo, pero es que las necesidades de aprendizaje crecen todos los años. Cada vez más gente accede a cursos online y se forman fuera de lo que son los canales tradicionales de aprendizaje, universidades, escuelas de negocio, etc. Entonces, si tú eres experto en una temática, pues puedes crear un curso y vender ese curso también en plataformas específicas para la venta de cursos. Sí, de nuevo, te puedes ir a un WordPress. Si te quieres pelear con plugins, con código y con dominios, pues oye, bienvenido. Pero soluciones como Teachable, Thinkific, Podia, te lo hacen muy sencillo. No te tienes que preocupar de tecnología, simplemente te creas una cuenta, pagas a ese servicio mensualmente y luego tú ya ahí puedes vender tus cursos. Sí, crear un curso es mucho trabajo de antemano. Tienes que grabar los vídeos, tienes que editar los vídeos, es mucho trabajo. Si quieres empezar por algo más sencillo,
Pues puedes simplemente vender webinars. Es decir, haces un directo de 1 hora, hora y media, y la gente para verte tienen que pagar una pequeña cantidad. Esta es una solución muy sencilla para empezar básicamente con cero inversión, porque tú te vas a un podia.com, te creas una cuenta y ya directamente puedes monetizar webinars. Lo único que necesitas es una audiencia, que no es un detalle menor, pero eso es tema para otro vídeo, es decir, cómo conseguir tu audiencia. El tercer negocio online rentable es consultorías por horas. Y este negocio lo puedes tener funcionando en cuestión de unas cuantas horas, porque no necesitas más que una web muy sencillita, por ejemplo, una web creada en Google Sites o en Webflow, donde describes qué servicios proporcionas, qué tipo de consultoría proporcionas y cuáles son tus tarifas, y luego simplemente rediriges a la gente a una llamada en Zoom. Entonces, estas consultorías pueden ser de cualquier cosa, desde qué ropa me pongo, es decir, un asesor de imagen, a creación de logos, a asesoría sobre tecnología web, a consultorías sobre cómo mantenerse en forma, a consultorías sobre cocinar. Es decir, si eres experto en una temática, pues probablemente puedes empezar a hacer consultorías por horas. Si ya tienes otra actividad en paralelo, pues esto es una buena manera de complementar esa otra actividad, o al menos una manera de probar si las consultorías por hora te funcionan o no. Y si te funcionan, pues a lo mejor puedes dejar poco a poco esa otra actividad y centrarte en las consultorías por horas. Otra idea de negocio online es ser especialista en gestionar anuncios en redes sociales. Cada vez hay más empresas online y estas empresas necesitan notoriedad, necesitan llegar a sus audiencias. Y la inmensa mayoría de los negocios online, los propietarios de esos negocios online, pues no tienen mucha idea de cómo hacer anuncios en redes sociales. O quizá lo han probado una vez y dicen que no funciona. Bueno, no funciona porque no lo haces bien. Entonces, si tú eres especialista en crear y gestionar anuncios en redes sociales, este es un servicio que puedes ofrecer a muchísimas empresas. Porque todos hoy en día tenemos necesidad de obtener tráfico a nuestro sitio web, a nuestra app, a Messenger. Es decir, necesitamos que la gente, que nuestra audiencia conozca nuestro negocio. Y si tú eres especialista en anuncios en redes sociales, por ejemplo, incluso te puedes especializar en una plataforma, en Facebook, en YouTube o en Pinterest. Entonces puedes ofrecer ese servicio a muchas empresas online. Y aquí el modelo de negocio puede ser porcentaje sobre las ventas que generas. Es decir, tú vas a un negocio y les dices, oye, ¿cuántas ventas tenéis online hoy en día? Te dicen 1000. Vale, pues yo os voy a crear una estrategia de anuncios en Facebook, digamos, y todo lo que genere a partir de 1000, yo me voy a llevar un porcentaje sobre las ventas. Por ejemplo, si tú llegas y la empresa vende 1000 al mes, y tú llegas y haces una estrategia de anuncios en Facebook, y esos 1000 se convierten en 5000, pues los 4000 de beneficio que tú has aportado a la empresa, tú te llevas un porcentaje. Este porcentaje puede ser muy bien el 20 o el 30% sobre la venta. Es decir, de 4000, tú te podrías llevar un 20 o un 30%. Entonces, es una situación de win-win para todas las partes. Tú llegas a la empresa va a ganar más con tu trabajo y la empresa dice, yo no me quiero preocupar, yo no quiero saber nada. Si hay beneficios, la empresa te da una parte. Si no hay beneficios, pues tú no cobras. Entonces, para la empresa es una apuesta con muy poco riesgo, porque de entrada no tienen que pagarte nada, solo te pagan si ellos ganan más. Entonces, para mí, este es un modelo de negocio muy interesante porque es un win-win para todas las partes. Y este es un negocio que puedes escalar. Si te funciona bien, puedes contratar a más gente que te ayuden y por lo tanto ofrecéis ese servicio a muchas más empresas. La siguiente idea de negocio rentable por Internet que puedes empezar ahora es especialista en optimización de la conversión. ¿Y qué significa esto? Bueno, conseguir tráfico hoy en día a tu sitio web es cada vez más difícil porque cada vez hay más gente online. Por lo tanto, el ruido es cada vez mayor. Eso por un lado. Y por otro, la gente, los usuarios, nosotros, cada vez prestamos menos atención al contenido. Es decir, captar la atención del usuario es cada vez más complicado. Entonces, todo negocio online hoy en día, con el tráfico que ya llega a su sitio web, quieren obtener las máximas ventas. Es decir, no es solo una cuestión hoy en día de conseguir más tráfico a tu sitio web,
sino de optimizar las ventas, optimizar la conversión. Entonces, a misma cantidad de tráfico, tú si eres capaz de incrementar las ventas, pues eso es un servicio en el que toda empresa estará interesada. Y puedes aplicar el mismo modelo de negocio que antes con los anuncios. Es decir, tú llegas a una empresa y dices, a ver, con este tráfico, ¿cuántas ventas conseguís? Vale, pues con este mismo tráfico yo os puedo doblar las ventas o incrementarlas en un 30%. Y entonces tú te llevas un porcentaje sobre el extra de ventas que generes. Esto se llama optimización de la conversión, o en inglés CRO, Conversion Rate Optimization. Y si adoptas el modelo este de porcentaje sobre las ventas generadas, pues tus potenciales clientes lo verán con buenos ojos, porque para ellos el riesgo es cero. Si generas ventas, todo el mundo gana. Si no generas ventas, ellos no te pagan nada. La siguiente idea de negocio rentable por Internet es experto en email marketing. Email marketing, por mucho que digan por ahí, sigue siendo el canal que más retorno sobre la inversión genera. Es decir, todo negocio online sabe que si invierte en email marketing van a obtener más ventas. Y si no lo saben, pues ya vas a ir tú y se lo dices. Y con email marketing se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede aportar muchísimo valor al usuario desde arriba del embudo hasta abajo del embudo. Entonces, si tú llegas como experto de email marketing, donde vas a capturar leads en una página web, en una landing page, y de ahí ofrecer valor, etiquetar, segmentar, hasta la venta, pues es un gran valor que aportas a esa empresa. Y de nuevo, por experiencia, la mayoría de los negocios online no saben hacer email marketing. No saben hacerlo, o bien si lo hacen mal. Entonces, si tú llegas como experto de email marketing, ellos externalizan todo este servicio, te dan a ti la responsabilidad y tú ya te encargas de, por medio de email marketing, aportar valor y generar más ventas a ese negocio. Y de nuevo, si vas por un modelo de negocio de porcentaje sobre las ventas generadas, pues la mayoría de los negocios a los que te presentes van a verlo positivamente. Sí, también puedes cobrar una cuota fija mensual, pero eso ya es más arriesgado, porque desde el punto de vista del negocio ya tienen que invertir de antemano independientemente de los resultados que tú generes. Entonces, estas son las ideas de negocio online que te presento hoy para emprender con poco dinero. Si crees que me he dejado alguna idea interesante, pues escríbelo abajo en los comentarios. Comparte este vídeo con un amigo, con un conocido que quiera emprender online. Y no te olvides de dar un me gusta si te ha gustado el vídeo y de suscribirte si aún no lo has hecho. También te invito a que veas estos dos vídeos para que sigas aprendiendo sobre emprendimiento online y marketing digital. Hasta la próxima, vikingos.